Buenas tardes a todos, bienvenidos al Thursday Science Seminar número 14. Hoy nos acompaña el profesor Joaquín Hernández con su charla titulada Estudio experimental del efecto autocatalítico de residuales de triato de aluminio y cloruro de titanio en el origen de la degradación termooxidativa y pirólisis del polipropileno virgen. Profesor Joaquín Hernández es químico egresado de la Universidad de Cartagena, con maestría en química por la misma universidad y doctorado en ingeniería y producción industrial de la Universidad Politécnica de Valencia, en España. Joaquín también es docente en medio tiempo del Departamento de Ciencias Naturales Exactas de nuestra universidad y su interés científico está enfocado a la ciencia e ingeniería de los materiales, la economía circular, la química analítica e instrumental y la evaluación y remoción de contaminantes emergentes. Bueno, profe Joaquín, tiene toda la palabra. Bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos aquí el día de hoy. Recordamos a los asistentes también que pueden realizar sus preguntas al finalizar la charla por el chat. Nosotros las leeremos para generar un pequeño debate científico. Ahora sí, profe Joaquín, bienvenido y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas tardes, profesor Jairo. Muy amable a usted y a todo el Departamento de Ciencias Exactas y Naturales por esta investigación, por esta invitación, por este espacio tan importante para todos nosotros los investigadores y la comunidad científica, de poder divulgar algunas de nuestras investigaciones y de esta manera poder realizar unos intercambios científicos un poco más avanzados. Como usted lo ha dicho, profesor, yo soy egresado de la Universidad Politécnica de Valencia y ya tengo pues aproximadamente unos 20 años de experiencia en el sector industrial. Y de eso, pues aproximadamente unos 10 años de estar trabajando en empresas productoras de poliolefinas, especialmente la familia del polipropileno. Esta investigación es una investigación teórico-práctica, ¿sí? Que tiene como finalidad hacer un aporte, ¿sí?, diferente al fenómeno de degradación, ¿sí?, que experimenta el polipropileno y el efecto de una serie de impurezas sobre la pirólisis de este polímero que es muy estudiado, sobre todo a nivel de postconsumo. Esta presentación pues va a estar básicamente o va a contener 5 puntos importantes, que son la introducción, los datos, métodos, los resultados, la discusión, las conclusiones y al final una serie de perspectivas que son importantes tenerlas en cuenta. Dentro de la introducción, nosotros observamos que la pirólisis es un fenómeno físico-químico, ¿sí?, que es muy estudiado, en donde un material X, cualquiera, es sometido, ¿sí?, a temperaturas constantes o a temperaturas variables en presencia de un gas inerte. Estos gases inertes pues puede ser nitrógeno, puede ser helio, ¿sí?, que son los que en la mayoría de los casos se utilizan para acelerar la descomposición de estas moléculas o macromoléculas de interés. Entonces la pirólisis cada día toma pues mucha importancia pues para darle un soporte a la economía circular que permita, ¿sí?, darle un valor agregado a cada uno de los residuos que se puedan generar en cualquier tipo de empresa, sea empresa petroquímica, sea una empresa agroquímica, o sea una empresa del sector de los materiales menos complejos. Las moléculas que se generan, ¿sí?, durante un proceso pirolítico son moléculas de menor peso molecular, de menor punto de ebullición y por ende de mayor presión de vapor. La longitud de estas moléculas son seleccionadas adrede, ¿sí? Nosotros podemos decir el tamaño de estas moléculas, la concentración en la que ellas se pueden encontrar, simplemente haciendo algunas modificaciones de temperatura, haciendo algunas modificaciones de presión o incluso
adicionando adrede moléculas que disminuyan las energías de activación. Este tipo de moléculas o este tipo de compuestos son denominados catalizadores y ayudan pues, como les dije anteriormente, a disminuir las energías de activación y hacer que los tiempos de pirólisis pues, sean cada vez más cortos y el consumo energético sea menor. Dentro de estos encontramos derivados de zeolitas, ¿sí? Encontramos craqueos catalíticos, encontramos carburo de calcio, alúmina, hidróxido de magnesio, óxido de zinc y algunas mezclas heterogéneas de sílice, alúmina y otro tipo de catalizadores. La selección de los catalizadores pues cada día sigue siendo o cada día sigue teniendo un reto más y más grande porque son pocas las plantas, ¿sí? Que se observan a nivel industrial que estén realizando pirólisis catalítica. La mayoría de estos procesos pirolíticos se realizan a escala de laboratorio y el principal inconveniente de llevarlos a escala industrial es básicamente el consumo energético asociado a ellos. Entonces, investigar en nuevos materiales, investigar en nuevos catalizadores que sean cada vez más estereoselectivos, estereoespecíficos para obtener una serie de productos que tengan un valor agregado es un reto muy importante en la ciencia de los materiales. En esta investigación, sí, daremos una óptica diferente a la que se ha reportado en cualquier tipo de literatura. Sí, porque la gran mayoría de las literaturas científicas que asociadas a temas de pirólisis o asociadas a temas energéticos trabajan con sistemas catalíticos, ¿sí? O en ausencia de sistemas catalíticos y en su defecto realizando modificaciones de temperatura. En este caso nosotros estudiaremos el efecto, ¿sí? El efecto de impurezas, ¿sí? que se encuentran presentes durante la síntesis del polipropileno y cómo esas impurezas llegan a estar al final, ¿sí? del proceso de síntesis, ¿sí? Estar intrínsecamente en el polipropileno, ¿sí? Y actuar como autocatalizadores. O sea, este es un fenómeno que ha sido muy poco estudiado y es quizás la razón del por qué nosotros hemos considerado, ¿sí? una falencia dentro de un sinnúmero de publicaciones que se han realizado en torno a la pirólisis. Otros investigadores, en la mayoría de los casos de origen asiático, han tratado de explicar la autodegradación, ¿sí? del polipropileno o el inicio de la degradación del polipropileno asumiendo la formación de catalizadores. Y de hecho, en la gran mayoría de los textos nosotros observamos que el inicio de la degradación es propuesto o ha sido propuesto por la teoría de los radicales libres. Pero nadie en la actualidad, ¿sí? ha podido cuantificar el contenido de estos radicales libres en particular. Sí, pero es importante resaltar que los radicales libres en síntesis orgánica son cuantificados pues utilizando diferentes aductos o utilizando diferentes moléculas de mayor tamaño que permitan cuantificarlo, pero no es el caso de la pirólisis en términos generales. Estos investigadores que le mencioné anteriormente, ellos utilizaron adrede una suspensión, ¿sí? para terminar el proceso de degradación. Y en esos mecanismos, ¿sí? ellos adicionaron acetona. ¿Sí? Es decir, que de una u otra manera al final ellos iban a encontrar unas especies oxidadas, porque esta acetona con los radicales libres pues genera
una serie de subproductos que indiscutiblemente son especies oxigenadas, ¿verdad? Por lo tanto, ¿sí? Es lógico esperar al final compuestos oxigenados, y esos fueron los compuestos oxigenados que ellos cuantificaron al final, o sea que de una u otra manera ya sabían lo que iban a obtener. Dentro de esta investigación, ¿sí? Nosotros utilizamos diferentes técnicas instrumentales clásicas, técnicas instrumentales de punta, ¿verdad? Dentro de estas técnicas, nosotros utilizamos los medidores de flujo de materiales fundidos, que son los plastómetros, ¿sí? Esta técnica se denomina el MFI, que es el índice de fluidez de un material. Utilizamos como referencia la norma ASTM 1238D, ¿sí? Y el equipo de referencia fue el Tinius Olsen MPE 1200. Este equipo trabajó a una temperatura constante de 200 grados Celsius, ¿sí? Y con un pie de pistón, ¿sí? De 2.16 kilos, que es lo que establece la norma ASTM 1238. Para determinar las trazas de los residuos de catalizadores, ¿sí? Y de los residuos de cocatalizadores, nosotros utilizamos un equipo de rayos X de fluorescencia, un equipo de marca Malvern de Pan Analítica, es un Axions ultra rápido básicamente, y con él pues se pudo identificar y cuantificar los residuales de titanio, los residuales de aluminio, los residuales de hierro y de cloruro. Es importante resaltar que durante la síntesis, ¿sí? Industrial del polipropileno, ¿sí? Se utilizan diferentes materias primas e insumos. Las materias primas fundamentales son el propileno y el etileno, ¿sí? Se utilizan catalizadores de Sigal-Natta, que son básicamente tetracloruro de titanio soportados en una silla de cloruro de magnesio, ¿verdad? Se utiliza hidrógeno como un inhibidor del crecimiento de la cadena del polímero. Se utilizan agentes de control de selectividad que tienen como función regular la estereoquímica y la estereoespecificidad de la reacción, ¿cierto? Se utiliza nitrógeno, que tiene como finalidad básicamente generar una turbulencia al interior del reactor y desplazar la resina del polipropileno hacia un punto de dosificación o de adición de aditivos. Entonces, de una u otra forma, es lógico, ¿sí? Es lógico esperar presencia de titanio, porque el titanio hace parte del tetracloruro de titanio, ¿sí? Pero las concentraciones de estos residuales de titanio deben estar por debajo de unos límites establecidos. El aluminio, ¿sí? Está asociado al cocatalizador, a un ayudante de la catálisis, que en este caso es el trietilaluminio. El hierro y el cloro, el hierro básicamente es una impureza que pudiese estar presente en el catalizador, ¿sí? O en la silla del catalizador. El cloro, ¿sí? Es básicamente un elemento que hace parte de la molécula de tetracloruro de titanio. Entonces, esto para explicarle la razón de ser de la presencia de estas especies químicas y del por qué se midieron. Para evaluar la estabilidad térmica del polímero, ¿sí? Se trabajó con un TGA, que es un analizador termogravimétrico. Este TGA es de marca Perkin-Elmer, la referencia es un TGA 7. En ese análisis se pesan aproximadamente 10 miligramos de muestra, ¿sí? Que se coloca en un crisol de aluminio, que es un aluminio inactivo, ¿sí? Y la descomposición del material se realizó en presencia del gas nitrógeno, un gas inerte,
grado 5, en donde su pureza es de 99.999. En la metodología se trabajó con un flujo de nitrógeno de 60 mililitros por minuto, ¿sí? Y el rango de calentamiento de la muestra en el equipo del TGA osciló entre 25 y 600 grados Celsius a una rata de calentamiento de 20 grados Celsius por minuto. Con esa información, ¿sí? Se da un breve contexto de cómo se realiza un análisis termogravimétrico, ya sea de un polímero o de otro tipo de material. Se trabajó con un cromatógrafo líquido de alta resolución, que es un HPLC, ¿sí? Este HPLC fue de marca, o es de marca Agilent Technology. Su referencia es un 1100. Se trabajó también con un 1200. Este equipo pues está constituido básicamente por un desgasificador, una bomba cuaternaria, un automuestreador, una columna, un detector DAD. El detector DAD es un detector de arreglo de diodo. Se trabajaron con unos disolventes, ¿sí? Básicamente con dos fases móviles, que fueron el acetonitrilo, identificado como disolvente A, y el disolvente B, que es el agua. Entonces se trabajaron en diferentes proporciones, ¿verdad? Inicialmente se trabajó con una relación de 100 a 0, luego de 84 a 16%, 84 del solvente acetonitrilo y 16% del disolvente agua. Se mantuvo allí en un minuto con un flujo de 1.5 mililitros por minuto. Luego se incrementó el contenido de acetonitrilo, indicando de esta manera que pasamos a una relación 92 a 8%, aumentando la rata, aumentando el flujo, perdón, a 2 mililitros por minuto. Luego, la relación de solventes pasó a una relación de 96,4, ¿sí? Y el flujo aumentó a 3.5 mililitros por minuto. Al final de la corrida, la relación de estos dos solventes fue de 100 a 0, 100% acetonitrilo y 0% de agua, indicando que la polaridad, ¿sí?, de esta mezcla fue disminuyendo a medida que el tiempo de análisis fue transcurriendo. La temperatura de la columna fue una temperatura constante, ¿sí? Trabajamos a temperatura isotérmica a 50 grados Celsius. Se inyectaron 20 microlitros de muestra y trabajamos a una longitud de onda de 20 nanómetros. La columna que se utilizó fue una RP18, una columna de 4.5 metros de longitud y de diámetro de 200 milímetros, y el espesor de la película fue de 2 micras. Este HPLC se utilizó básicamente para medir o para cuantificar aditivos derivados de fenoles sustituidos, que son aditivos comúnmente utilizados durante el proceso de fabricación de este tipo de poliolefinas. Un aporte de mucha importancia en esta investigación fue el uso de un cromatógrafo de gases, que en Sudamérica nuestra empresa es la única que los tiene. Es un cromatógrafo de gases que se caracteriza por trabajar de manera simultánea con 3 detectores, ¿verdad? Un detector MS, que es un detector de masas, un detector PDHD, que es un detector de ionización de helio, y un detector FID. Esos 3 detectores están acoplados de manera simultánea en el cromatógrafo, es decir, que una vez sale
sale la muestra por cada una de las columnas, ¿sí? Ese flujo va llegando de manera simultánea a los tres detectores. Eso es un análisis simultáneo. Entonces, este cromatógrafo es un cromatógrafo también de marca Agilent Technology. Su referencia es un 7890B. Tiene 2 puertos de inyección. Estos puertos de inyección son splitless. Algo importante también en esta tecnología es que el cromatógrafo trabajó con 7 válvulas de muestreo, ¿sí? Y 8 columnas. ¿Sí? Las 8 columnas todas están en series e interconectadas con cada una de esas 7 válvulas. Entonces es algo que como les expliqué anteriormente, lo hace ser propio y especial, y fue diseñado especialmente pues, para las necesidades que esta investigación requería. Las columnas, como les mencioné, fueron 8 columnas. Pues aquí observamos todas las columnas que van desde una HP1, una HP Plot, una HP Plot Q, de diferentes longitudes. Trabajamos con columnas que van desde los 3 metros, ¿sí? Hasta los 30 metros de longitud. Trabajamos con columnas HP Plot, que son columnas especiales para identificar y cuantificar compuestos oxigenados. Dentro de esta investigación, nosotros validamos la metodología para compuestos de grupos funcionales tioles, que son compuestos azufrados, también de compuestos oxigenados. Dentro de esta familia de los compuestos oxigenados están los alcoholes, los aldehídos, las cetonas, los ácidos carboxílicos, principalmente. Se trabajó con un pirolizador, ¿sí? Que fue donde se realizó todo el proceso de descomposición de la muestra. Los 2 fenómenos, ¿sí? De manera independiente. Primero la pirólisis y luego la degradación termooxidativa. La pirólisis, como les mencioné anteriormente, se realizó con gas inerte, que fue nitrógeno, y la degradación termooxidativa, pues sí se trabajó con oxígeno, ¿verdad? La cantidad de muestra utilizada fue de aproximadamente 20 gramos. Trabajamos con 5 muestras con naturaleza o con características completamente diferentes. Estas muestras, las 5 fueron polipropileno, ¿sí? Y básicamente polipropileno, y básicamente son residuos de polipropileno, ¿sí? Residuos de polipropileno con contenido de residuales de aluminio, de titanio, de cloro, completamente diferentes. El pirolizador estaba constituido por un reactor de cuarzo, ¿sí? Que fue el que se seleccionó en su momento. Estos residuos fueron caracterizados para determinar su composición química, para asegurar que el sistema fuera completamente inerte. Pues se desplazó inicialmente unos 100 mililitros por minuto de nitrógeno, ¿sí? Para garantizar que no existieran trazas de oxígenos al interior del pirolizador. Nosotros para esta investigación trabajamos a 550 grados Celsius, ¿sí? que fue también una temperatura constante, y a una velocidad de calentamiento de 10 grados Celsius por minuto. Algo también importante en esta investigación fue que toda la tubería, ¿sí? De ese cromatógrafo de gases fue conformada por un material llamado sulfiner, que básicamente es como un acero pasivado, ¿verdad? Es un acero que se somete a altas temperaturas, y además tiene en la parte interna tiene un recubrimiento de un material que es completamente inerte a los compuestos azufrados. Esto con el objetivo de poder cuantificar
gases de naturaleza química azufrada, ¿verdad? Quizás en toda la revisión bibliográfica que se realizó en esta investigación, no observamos compuestos o subproductos de la pirólisis que tuvieran presente compuestos azufrados. Entonces, este es un aporte también, también de mucho mérito en esta investigación, porque la presencia de estos azufrados hace que el catalizador pierda eficiencia. Y si un catalizador pierde eficiencia, pues la pirólisis va a ser, no va a ser tan productiva. Quizás por una de estas razones es que muchas de las publicaciones que se han realizado no han permitido obtener buenos rendimientos en los subproductos que se han obtenido. Entonces, en esta figura, en la figura número 1, nosotros vemos el diagrama de las válvulas que les mencioné anteriormente, las 8 válvulas, y de las columnas, ¿sí? Entonces, aquí observamos básicamente, pues bueno, indiscutiblemente la válvula 1, desde la válvula 1 hasta la válvula 8, ¿sí? La muestra puede ingresar en forma líquida. El líquido se refiere a gas licuado del petróleo, o en forma gaseosa, ¿sí? La muestra hace el siguiente recorrido. Pasa inicialmente por la válvula 1, ¿sí? Luego pasa por la válvula 2, pasa por el loop, un loop de coloración amarilla, que es de 0.25 mililitros, ¿sí? Luego hace un recorrido adicional para pasar a la válvula 3, que también tiene un loop de 0.25 mililitros. Posteriormente pasa directamente hacia la válvula 4, la cual tiene un loop que es de 1 mililitro. Ahí hace un recorrido adicional y pasa hacia la válvula 7, que tiene un loop de 0.25. ¿Sí? Esa es la ruta clásica, o la ruta fundamental para garantizar una limpieza de estas válvulas, que son las que están trabajando principalmente. Entonces, decidir trabajar en la válvula 1, en la 2, en la 3 o en la 4 de manera simultánea depende del tipo de tiempo que se le asigne al programa que hace parte del método cromatográfico. Entonces, ese es otro aporte adicional. Además de tener una configuración compleja como la que estamos observando en la figura 1, también se trabajaron con 7 eventos de tiempo que permiten mover las válvulas, ¿sí? De manera simultánea, dependiendo de lo que yo quiera analizar, ¿sí? Pero ese movimiento simultáneo debe garantizar que las muestras lleguen al mismo tiempo en el detector PDHD que observamos en la figura, en el detector MSD, detector de masa, que se encuentra conectado a la válvula 5, ¿sí? A la B5, y al último detector de masas, el MSD, que se encuentra conectado a la columna 5, la cual está unida a la válvula 8. Entonces es una configuración que no es fácil. De pronto observar el diagrama lo hace ser un poco simple, pero llevar esta configuración a un cromatógrafo real, pues ya es algo que es mucho más complejo, y garantizar que los tiempos sean los adecuados, ¿sí? Tampoco fue nada fácil, así como seleccionar las columnas adecuadas, ¿sí? Necesitó de una destreza analítica o cromatográfica pues bastante amplia, y de unos tiempos de investigación, de evaluación de la repetibilidad, de la evaluación de la reproducibilidad, de la evaluación de la precisión intermedia, y garantizar de esa manera que, independiente de la persona que estuviera realizando los análisis, los resultados siempre iban a ser confiables, ¿sí? O independiente del origen
de la muestra o de la composición de la muestra o de la complejidad de la muestra, pues los resultados que se iban a obtener siempre iban a ser confiables, ¿verdad? Entonces eso es un mérito también importante de esta investigación. En esto de la cromatografía, ¿sí? Es importante siempre tener un estándar, ¿sí? Un estándar de referencia, ya sea un estándar en forma líquida o un estándar en forma de GLP, ¿sí? O un estándar en forma sólida que posteriormente va a ser procesado, va a ser transformado químicamente. Entonces, garantizar el correcto funcionamiento de la configuración que les mostré en la figura 1 fue gracias al uso de estándares, de multiestándares, ¿sí? Con multicomponentes, como se observa aquí en la figura 2. Entonces, en la figura 2 nosotros estamos observando en la parte superior el cromatograma que se obtiene o que se obtuvo con el detector de masas. El cromatograma que se encuentra en el centro corresponde al obtenido, ¿sí? Luego de utilizar un estándar y analizado en el detector FID, que es el detector de ionización de llama, y el último de la figura corresponde al cromatograma que se obtuvo con el detector PDHD, que es el detector de ionización de pulso del helio. Entonces, observar 40 compuestos en una sola corrida de aproximadamente 39 minutos, la verdad no fue nada fácil, ¿sí? Y con una resolución que es la separación entre pico y pico adecuada, fue de mucho mérito, ¿verdad? Entonces, en el primer cromatograma, nosotros observamos que se identifican de una manera muy adecuada 12 componentes, que son los compuestos oxigenados que les hablé, que les comenté al principio. Estos fueron básicamente ácidos carboxílicos, como el ácido fórmico, el ácido acético, cetonas como la acetona, dioles, alcoholes como el etanol, el propanol, el butanol, el 2-metil 2-pentanol, ¿sí? que son compuestos que nosotros esperábamos, ¿sí? obtener luego de la pirólisis y la degradación termooxidativa de estos residuos de polipropileno. En el centro observamos los hidrocarburos, ¿sí? que son básicamente hidrocarburos que van desde C1 hasta C6, desde el metano, etano, etileno, hasta el 2-metilbuteno y el 1-buteno. ¿sí? Estamos hablando de un número significativo de compuestos de tipo hidrocarburos, alcanos, alquenos y alquinos. Y en el último cromatograma, ¿sí? observamos los denominados gases permanentes. Estos gases permanentes son básicamente el dióxido de carbono, el hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y el monóxido de carbono. Si observamos, pues la resolución de estos 5 compuestos fue muy buena. Las muestras de trabajo, pues fueron 6 muestras de trabajo, ¿sí? Las muestras fueron identificadas con códigos alfanuméricos, ¿verdad? Y los análisis realizados fueron el contenido de humedad, el contenido de volátiles, las partes por millón de titanio, aluminio, cloro, hierro y el porcentaje de azufre, ¿sí? De azufre elemental. Entonces, PP0, ¿sí? es la muestra de polipropileno virgen, ¿sí? Un polipropileno que no tiene contenido de aditivos al interior de su matriz, y un polipropileno que es recién salido del reactor y no ha experimentado ningún tipo de transformación físico-química, llámese degradación o termodegradación
u oxidación catalítica o cualquier otro tipo de fenómeno de descomposición. Las muestras de W1 hasta W5 fueron los residuos de polipropileno, ¿sí?, de trabajo. Estos residuos de polipropileno, nosotros podemos observar que W1, ¿sí?, y W5 son los residuos que tienen mayor contenido de residuos de aluminio, de cloro y de hierro, ¿verdad? Si las comparamos con P0, ¿sí? El contenido de estos residuos metálicos es significativamente alto. Siguen en ese orden W2, W4, y de todos los residuos, ¿sí?, que van desde W1 hasta W5, el que tiene menor contenido, ¿sí?, o el que tuvo menor contenido de los residuos de titanio, aluminio, cloro y hierro fue el residuo identificado como W3, ¿verdad? El cual presentó alrededor de 5 partes por millón de aluminio, 59 aproximadamente partes por millón de cloruro, unas más o menos 7 partes por millón de hierro y un contenido de azufre de 0.17. También es importante resaltar que W1 y W5 presentaron los contenidos más altos de azufre elemental. Las muestras, ¿sí?, identificadas como W1 hasta W5.1 son muestras producto de la combinación de cada uno de los residuos con el mejor residuo de todos, es decir, el residuo que tenía menor contenido de metales, es decir, W3. Entonces, ¿quién es W1.1? W1.1 es una mezcla de W1 con W3. W2.1 es una mezcla de W2 con W3. W3.1 es W3. W4.1 es una mezcla de W4 con W3. Y W5.1 es una mezcla de W5 con W3. ¿Por qué se hizo esto? Esto se hizo con el objetivo de apuntarle a la economía circular. ¿Sí? Se hizo con el objetivo de tomar el mejor residuo, ¿sí?, y combinarlo con el resto de residuos para mirar qué tanto mejoraban las propiedades físico-químicas de estas mezclas y poder decidir, ¿sí?, si cada una de ellas podían ser utilizadas como un producto final dentro del proceso y así recuperar los residuos. Esto apuntándole a la economía circular. Entonces, en la tabla 2 le explico básicamente lo que le comenté en la tabla número 1. ¿Sí? En esta vemos la identificación de los residuos que van desde W1, desde W1 hasta W5, y al final vemos, una fila en donde aparece el contenido de aditivos que es el que se utilizó, que fue en este caso el Irganos 168. El Irgafox 168 es un aditivo antioxidante, es decir, es un aditivo que se adiciona adrede para evitar la oxidación o la degradación de los polímeros. Entonces, W1 es una mezcla de un 50% W1.1 fue una mezcla de un 50% de W1, ¿sí?, un 50% de W3 y 0.1% de Irganos, de Irgafox 168. Entonces, a cada una de estas mezclas se le adicionó adrede este antioxidante, pues para que esas mezclas tuviesen una mejor protección, tuviesen una mejor estabilidad térmica y por ende tuviesen un mejor desempeño mecánico en un proceso de extrusión.
Todo esto, nuevamente les repito, apuntándole a la economía circular. Es decir, tengo un residuo, evalúo cómo recupero ese residuo con una serie de compuestos o una serie de aditivos que ya nosotros conocemos su naturaleza química y cuál puede ser su desempeño en el transcurso del tiempo. Dentro de los resultados, pues esta figura 3 que observamos aquí es un termograma, ¿sí? Es un termograma en el eje de la Y, observamos el porcentaje en peso que pierde que pierden cada uno de esos residuos o que pierde una molécula o un compuesto en particular, y en el eje X observamos la temperatura. Entonces es una relación de pérdida de masa en función de la temperatura. ¿Qué tanta masa pierde un compuesto cuando lo someto a diferentes temperaturas? Un polímero tipo polipropileno normal, clásico, en condiciones adecuadas, en condiciones óptimas de síntesis y con unos contenidos de aditivos definidos según su aplicación, normalmente presenta un comportamiento como se observa en la línea de color café, ¿sí? En W2, que normalmente empieza a experimentar pérdida de masa, ¿sí? Alrededor de los 280 grados Celsius, y ya se observa una tangente, ¿sí? Donde se observa la tangente, que es alrededor de los 400 o 390 grados Celsius, que es cuando ya empieza a experimentar pues una pérdida de masa un poco más significativa. Entonces, en este termograma nosotros observamos observamos tres líneas, ¿sí? que tienden a llamarnos la atención, que es básicamente la roja, la cual corresponde a W4, la verde, ¿sí? La verde segmentada, que corresponde a W5, y la de color púrpura, que corresponde a W1. Si nosotros hacemos un poco de retrospectiva, pues observamos que W1, ¿sí? Que W5, ¿sí? Fueron las que presentaron mayor contenido de residuos de catalizadores. Entonces ya aquí nosotros estamos viendo un comportamiento autocatalítico, ¿sí? De los residuos de catalizadores en función de la temperatura. Es decir, que a medida que aumenta la temperatura, estos residuos, por algún tipo de mecanismo que no ha sido demostrado, ¿sí? Ellos empiezan a acelerar la descomposición del polímero. Este fenómeno, antes de esta investigación, es importante resaltar que no fue demostrado. La figura B, ¿sí? Básicamente corresponde al DTG. El DTG es la primera derivada de la temperatura en función del peso. Entonces observamos en esta figura observamos unos picos, ¿sí? Unos picos en donde los valores más chicos de pérdida de masa, o de rata de pérdida de masa, nos van a indicar que ese residuo en particular presenta una menor estabilidad térmica. Entonces, esto está relacionado directamente, y es lógico esperarlo, con el comportamiento de la figura 1. Pero es una mejor visual, ¿sí? Y es lo que nos permite a nosotros hacer la primera o la segunda derivada. Entonces, observamos una vez más que la línea de color morado, ¿sí? O la gráfica de color morado, el termograma de color morado, corresponde a W1, significa que él aproximadamente a los 15% por cada grado Celsius, ya él empieza a experimentar una pérdida bastante significativa. Es decir, alrededor de los 420 grados, él tiene ya una pérdida de un 15%, ¿verdad? Entonces, W5 pues también presenta un comportamiento un poco parecido a W1, indicando esto una vez más que este tipo de residuos pues tienen algo que los hace ser diferentes a los demás, y ese algo es básicamente el contenido
de los residuos de catalizadores que les mencioné anteriormente. En la investigación, nosotros también utilizamos la información que se obtiene de un termograma, ¿sí?, para identificar o para calcular la energía de activación. Entonces, con los valores, haciendo el estudio matemático, ¿sí?, de la data, nosotros calculamos la energía de activación. Para ese tipo de cálculo existen diferentes modelos, ¿sí? Modelos que datan desde los años 80 hasta modelos que hasta el 2020 han sido explorados o han sido mejorados para obtener datos de energía de activación cada vez más reproducibles y con menores incertidumbres. Entonces, nosotros en esta investigación utilizamos dos modelos tradicionales con los que se estudia la cinética de degradación de las poliolefinas, como son el modelo de Friedman y el modelo de Coax. Nosotros en el eje de las Y, ¿sí?, observamos los valores de energía de activación y en la otra arista, pues nosotros observamos el contenido de residuos catalíticos. En el eje de las X, ¿sí?, la identificación de cada una de las muestras de interés. Es importante observar que existe una relación bastante marcada entre el contenido de metales y la energía de activación, como observamos en los residuos que presentaron un comportamiento similar en cuanto a los termogramas estudiados en la figura 3, y son los residuos W1 y los residuos W5. W1, ¿sí?, que experimentó los menores valores del DTG, ¿sí?, y las mayores pérdidas de masa. Observamos que estos presentan los menores valores de energía de activación, lo cual está concatenado con lo observado anteriormente. Entonces, al tener unas energías de activaciones bajas, ¿sí?, nos muestran unos contenidos de residuales altos, principalmente los residuos de hierro, los residuos de cloruro y los residuos de aluminio, como se observa en esta figura 4. Un comportamiento similar se observa en W5, pero el apuntarle una vez más a la economía circular con la estrategia planteada anteriormente, ¿sí?, nos muestra que W3.1, ¿sí?, perdón, que de W1.1 hasta W5.1 los valores de energía de activación incrementaron, ¿sí?, incrementaron los valores de energía de activación, indicando de esta manera que nosotros mejoramos la estabilidad térmica de esos polímeros y el contenido de residuales disminuyeron. Entonces, eso se puede explicar y más adelante vamos a dar unas explicaciones mecanicísticas del cómo, ¿sí?, esa estrategia planteada anteriormente para la economía circular hizo que estos residuales de polímeros mejoraran su desempeño. Entonces, normalmente la descomposición de los polímeros es explicada, ¿sí?, por la química de los radicales libres, ¿sí?, pero todo lo que está en torno a esa descomposición vía radical no ha sido demostrada experimentalmente por nadie, ¿sí?, antes de esta investigación. Se han hecho estudios de mecánica cuántica que han permitido simular, ¿sí?, o emular este comportamiento y con diferentes herramientas como la teoría de densidad funcional y otras han podido predecir la existencia o la prevalencia de estos radicales. Nosotros en esta investigación, ¿sí?, evaluamos, ¿sí?, o propusimos una descomposición, ¿sí?, o sea, una ruta distinta para demostrar el origen de los radicales.
Es decir, demostramos que el origen de los radicales no es producto, o sea, que el inicio de la formación de los radicales no es producto de la descomposición inicial del polímero, no, sino que estamos proponiendo que ellos se originan a partir de la descomposición del cocatalizador, no del polímero, sino del cocatalizador, como se evidencia en esta reacción. En esta reacción, en este mecanismo de reacción, nosotros tenemos una de las materias primas que se utilizan en la síntesis industrial de los polímeros y se observa el TIA. El TIA es el trietilaluminio, o sea, es un átomo de aluminio, ¿sí?, que tiene 3 grupos alquilos, que son grupos etil, básicamente. Estas moléculas, por la presencia de trazas de agua, experimentan una hidrólisis catalítica, ¿verdad?, en donde se forman compuestos de bajo peso molecular y que son denominados gases permanentes. Entonces, estos gases permanentes son básicamente el hidrógeno, el oxígeno, ¿verdad?, el monóxido y el dióxido de carbono, y unos hidrocarburos de bajo peso molecular, como lo son el metano, el etileno y el etano. Entonces, si nosotros llegamos a demostrar la presencia de estas moléculas, ¿sí?, en concentraciones significativas, estamos diciendo, ¿sí?, que el mecanismo de hidrólisis catalítica es viable experimentalmente, ¿sí? O sea, indirectamente estamos demostrando la existencia de este mecanismo o de este paso de ese mecanismo, ¿verdad? Una ruta alterna, ¿sí?, es la continuidad de la hidrólisis catalítica, pues nos lleva a obtener hidróxidos del aluminio, ¿sí?, hasta llegar a la formación del hidróxido de aluminio, más la presencia del etano, ¿sí? Otro paso que se propone es que el trietilaluminio reaccione con el propio catalizador, ¿sí? Catalizador y cocatalizador reaccionen entre sí, ¿verdad?, y formen 2 aductos, que son el cloruro de dietilaluminio, que las siglas son DEAC, y el tricloruro, el catión del tricloruro, perdón, el anión del tricloruro de etilo, ¿verdad?, el cual se descompone posteriormente para obtener el dicloruro de etilaluminio, ¿sí? O sea, ese es un mecanismo que se propuso para llegar a la formación del cloruro como anión libre. Otra ruta es la descomposición de ese cloruro de dietilaluminio, ¿sí?, para formar el radical etil. Entonces, son rutas o son mecanismos de reacción que no fueron antes de esta investigación demostrados experimentalmente, ¿sí?, para dar origen al etil, al radical etilo, ¿cierto? En la tabla 3, ¿sí?, nosotros mostramos la cuantificación de los gases productos de la descomposición pirolítica y termooxidativa de cada uno de los residuos de interés, ¿verdad? Entonces nosotros en esta investigación encontramos grupos funcionales, los grupos funcionales alcanos, los grupos funcionales alquenos, alquinos, alcoholes, cetonas, ácidos, gases permanentes, sulfuros, tioles, dióxido de sulfuro, fenoles, ¿sí?, en medio de la presencia de nitrógeno. Nosotros podemos observar en esta tabla que el polímero clásico, tradicional, que sale de un reactor, que no ha sufrido ningún tipo de descomposición, tiene o tuvo un contenido alto de etileno, ¿sí? Es decir, estamos hablando de un 61.50% de etileno,
al someterlo a pirólisis, o sea, lo cual lo hace ser una molécula, un polímero que puede ser utilizado para obtener gases de síntesis, ¿verdad? Al igual que W3, que fue el residuo que nosotros seleccionamos para mejorar la calidad de los otros residuos. Pues observamos que tiene un contenido de alqueno de un 61%. Pero aquellos residuos, sí, que tuvieron un alto contenido de residuos metálicos, que presentaron una baja energía de activación, ¿sí? Que presentaron unas pérdidas de masa a bajas temperaturas, como lo fueron W1 y W5, presentaron unos contenidos altos de compuestos oxigenados, cosa que no se observó en PP0 ni tampoco se observó en PP3. ¿Sí? En este caso W1 presentó un 22.30% de alcoholes, o sea, es un contenido de especies oxigenadas extremadamente alta, ¿sí? Y más en una pirólisis en presencia de un gas inerte, ¿sí? Lo cual nos está indicando que esos polímeros están experimentando una degradación que viene del interior de la matriz hacia el exterior de la matriz, ¿sí? Y que estos catalizadores, ¿sí? Que estos residuos de catalizadores están acelerando este tipo de procesos. Entonces, si el contenido de catalizadores, de residuos de catalizadores, es el que está acelerando la formación de compuestos oxigenados, me lleva entonces a justificar la prevalencia experimentalmente del mecanismo 1, ¿sí? En donde la hidrólisis del trietilaluminio conlleva la formación del radical etilo. Entonces, entre mayor sea ese contenido de tial y mayor contenido de trietilaluminio, pues mayor va a ser la probabilidad de ocurrencia o de formación del radical etilo, ¿sí? El cual va a reaccionar con la cadena del polímero para acelerar la formación de especies oxigenadas. Eso es algo importante para resaltar en esta tabla, ¿sí? Y una vez más, mirando el punto de la economía circular, nosotros podemos observar que los residuos desde W1.1 hasta W5.1, pues el contenido de compuestos oxigenados disminuyó significativamente y el contenido de alqueno pues se mantuvo en valores por arriba del 50%. La hidrólisis oxidativa, ¿sí? Que es lo que observamos en la tabla, A, ¿sí? En esta tabla nosotros observamos que los contenidos de gases permanentes estuvieron por arriba del 60%, ¿verdad? Siendo los valores más altos de estos gases permanentes los obtenidos en W1 y en W5, los cuales fueron valores que oscilaron entre 81.1 y 81.3%, mientras que el contenido de alqueno fueron valores supremamente bajos, indicando de esta manera que el oxígeno, pues, como es de esperar, a 550 grados, pues ataca de manera no selectiva a toda la cadena del polímero, ¿sí? Oxidándola y haciendo una oxidación completa. Es decir, si se dan cuenta, los contenidos de alcoholes, cetonas y aldehídos disminuyeron significativamente y la composición de CO2 aumentó casi que valores superiores a los obtenidos en cuanto a contenido de alqueno en la pirólisis en presencia de gas nitrógeno. En la tabla 4, básicamente se quiere mostrar el perfil el perfil de compuestos obtenidos en cada una de las pirólisis, ¿sí? Están listados todos los compuestos que se identificaron gracias a la excelente configuración de ese cromatógrafo
y a la muy buena resolución existida entre pico y pico en cada uno de los cromatogramas. Entonces, es importante resaltar el alto contenido de propileno. ¿Sí? Propileno, observamos valores que oscilaron entre un 40 y un 56% aproximadamente, indicando de esta manera, una vez más, que el proceso pirolítico es una fuente para obtener materias primas, una vez más. Materias primas que van a recircular para entrar una vez más al proceso de síntesis, ¿verdad? Porque si para la producción de polipropileno necesitamos materia prima, para la producción de polipropileno necesitamos la materia prima propileno, y yo obtengo en una pirólisis un contenido de propileno que supera el 47%, significa que eso para mí es una fuente de materia prima, ¿verdad? Así como de igual manera yo también puedo hacer que esta reacción sea un poco más selectiva hacia propano mediante el uso de catalizadores, y entonces tengo estos residuos como una fuente de propano, una fuente de energía significativa para los procesos energéticos, para una turbogás, etc. En la tabla 5, ¿sí?, son los componentes que se obtienen en la degradación termooxidativa. Si nosotros observamos la composición de propileno, ya estamos mirando contenidos de propileno alrededor de un 5, de un 3%, o sea, valores muy bajos, ¿verdad? Mientras que el contenido de dióxido de carbono, ¿sí?, está en valores de 50 o de 60%, o sea, valores que me están demostrando que hay una oxidación completa, y lo cual es de esperar. Entonces, una vez más, ¿sí?, nosotros buscamos la manera, ¿sí?, de poder explicar la presencia de todos los compuestos identificados anteriormente. Y la única explicación que nos llevó a sustentar, a justificar de manera sólida, fue a través de la presencia o de la existencia de radical etilo. Entonces, a través del radical etilo, que lo observamos en esta primera figura, observamos que nosotros podemos obtener metano, etanol, metanol, una molécula tan propia, ¿sí?, como lo es el 2-metil 2-pentanol, que no se obtiene por la descomposición propia del polímero, ¿sí?, o de la degradación, o la descomposición vía radical del polímero. No se obtiene esta molécula. Tampoco el propanol, el butanol sí. Y tampoco obtenerlos todos de manera simultánea. O sea, no se explica mediante las reacciones vía radical de un polímero, ¿verdad? Y nosotros en este siguiente mecanismo, ¿sí?, nosotros utilizamos también de partida el radical etilo, el cual a partir de una serie de mecanismos de reacción, nosotros explicamos cómo él ataca, ¿sí?, ataca de manera selectiva al carbón terciario del polipropileno, pues para obtener moléculas también específicas, como lo fueron la 2-pentadiona, la acetona, la 2-pentanona, el 1-hidroxi 2-propanol, obtener formaldehído, ¿sí?, obtener el mismo CO2, que bueno, se puede obtener por la otra ruta, obtener el isobutilene, ¿sí?, obtener el 1,2 isobutanediol, el 1-hidroxi 2-propanones. O sea, son moléculas que por un mecanismo distinto a pues no se habían demostrado, ¿verdad? Y cada una de estas moléculas que están siendo identificadas en este mecanismo fueron cuantificadas a través del cromatógrafo con los 3 detectores, y se mostró la composición de cada una de ellas en la tabla 4 y en la tabla 5, ¿verdad? Entonces, nosotros pues tenemos muchas conclusiones, ¿verdad? Resaltamos las más importantes, que fue el uso de esta nueva tecnología analítica de punta, el cromatógrafo, ¿sí?, con los 3 detectores, las 7 válvulas y las 8 columnas, el cual nos permitió identificar
40 compuestos distribuidos entre hidrocarburos, oxigenados, gases permanentes, sulfuros, y explicar así también el comportamiento de la energía de activación en cada uno de los residuos. Explicamos un mecanismo que permite demostrar una ruta diferente, una ruta nueva para generar un radical, ¿sí? Que es el radical etilo, y siendo él entonces el responsable del origen, ni siquiera del inicio, del origen de la degradación del polipropileno. Entonces es una información que ha sido de gran importancia como aporte a la ciencia, como aporte a las ciencias aplicadas también, ¿sí? Porque su impacto a nivel industrial es de suma importancia. Los compuestos de sulfuro, ¿sí? Y los tioles pues se identificaron y se considera que su origen viene desde el proceso inicial de la síntesis de polipropileno. Es decir, que ellos vienen presentes en la materia prima propileno, ¿sí? El gas licuado de petróleo entra al reactor, ¿sí? En el reactor no alcanzan a reaccionar completamente con las paredes del reactor, sino que interactúan con el catalizador, disminuyendo un poco la rata de producción, y al final esos compuestos azufrados viajan al interior de todo el proceso, ¿sí? ¿Verdad? Como una unión tipo ligando. Pero cuando es sometido a un proceso pirolítico, pues esos enlaces experimentan un tipo de ruptura, liberando esas moléculas, que fueron las que nosotros identificamos. Entonces, identificar esas moléculas en un proceso catalítico de pirólisis catalítica es extremadamente importante, porque con ellas explicas tú muchas ineficiencias y además puedes tomar acciones, que es lo más importante. No es solamente identificar una especie por identificarla, sino proponer un mecanismo, una forma de reducirla, de llevarla a la concentración mínima, pues para que la reacción deseada sea o lleve la estereoselectividad que el investigador quiere que se lleve. Los efectos de los residuales es marcada, o sea, fue demostrada con la energía de activación, fue demostrada con el DTG, fue demostrada con la espectrometría de masas. Entonces, o sea, estos señores son los responsables de las alteraciones mecanicísticas que experimenta el polímero. Investigaciones publicadas en este tipo de revistas, este tipo de consideración no las tiene, porque la desconoce. Entonces, al no tener en cuenta estas consideraciones que tienen una marca importante, como lo vieron en los datos, sobre la estabilidad del polímero, o sea, es un error garrafal de quien haga otras investigaciones trabajando solamente con el material por consumo, porque él va a considerar que los fenómenos de descomposición, que los fenómenos de pirólisis que están sucediendo es debido a la transformación que él está haciendo, o es debido a la adición de unos componentes específicos que él está realizando, pero no está teniendo en cuenta que está pasando aguas arriba, aguas abajo, ¿verdad? Entonces eso es importante. La pirólisis permitió obtener contenidos de propileno que oscilaron entre un 40 y un 56%, valores que son muy importantes en cuanto a la economía circular y en cuanto a la transformación energética también. Los mecanismos que se propusieron, pues como se observó, pues permitieron demostrar la presencia de las moléculas que se cuantificaron en cromatografía con los 3 detectores. Fueron mecanismos bastante aceptados, mecanismos con un nivel de química orgánica básica o intermedia, llamémosla así, y también pues el adicionar ese 0.1% de antioxidante secundario, pues mejoró las propiedades de cada uno de los residuos a tal punto que se demuestra
que los residuos mejorados pues, pueden ser aplicados o pueden ser utilizados en la industria sin ningún tipo de impasse. Siguen unas perspectivas importantes, y es que así como este sinnúmero de investigadores que trabajan en la pirólisis no tienen en cuenta todo lo que sucede aguas abajo, trae como consecuencia que aguas abajo debemos seguir investigando. Debemos seguir mirando qué otro tipo de impurezas están allí presentes y cómo ellas afectan la pirólisis, cómo ellas afectan la descomposición térmica del polímero, ¿verdad? Pues para que futuras investigaciones lo tengan presente y sus investigaciones o sus aportes a la ciencia sean mucho más reales, ¿no? Entonces hay que seguir investigando, hay que seguir caracterizando este tipo de moléculas, este tipo de impurezas, hay que seguir desarrollando nuevas tecnologías analíticas que permitan cada vez más identificar niveles de concentración más pequeños. Entre menor sea la cantidad entre más chica sea la concentración de esos compuestos identificables, entonces yo podré explicar de una manera más fina el comportamiento de un proceso físico-químico, ¿verdad? Y darles unas herramientas a los industriales, darles unas herramientas a los que hacemos o hacen ciencias aplicadas, pues para poder desarrollar reactores, para poder desarrollar catalizadores, para poder desarrollar procesos escalables y que le apunten al desarrollo sostenible de la sociedad también. Entonces, esto es un aporte que hacemos desde Colombia, pues para el mundo, ¿no? Quiero darle una vez más las gracias al Departamento de Ciencias Exactas y Naturales. Quiero darle las gracias encarecidas al doctor Carlos Snorz por la invitación para presentar esta investigación y el impulso grande que él está dando pues a la ciencia en nuestro país, que pues lo considero de suma importancia, muy valioso. Yo sé que el sector industrial pues también lo valora, porque todas estas investigaciones al final tienen que salir de la caja, ¿sí? Deben salir de una caja y deben ser llevadas a la sociedad, pues para que la sociedad pueda tener un mundo cada vez mejor, ¿cierto? Entonces, este tipo de iniciativas son de suma importancia para la comunidad científica y esperemos que todos los que estamos detrás de la pantalla en estos momentos, pues podamos aprovechar esta muy bonita iniciativa. Ok, profe Joaquín, la verdad, muchísimas gracias por mostrarnos parte de su investigación tan pertinente. Ahora damos espacio a las preguntas por parte del público. Pueden escribirlas a través del chat. Ya tenemos algunas por acá. La primera es de parte de la profesora Luzmeri Ramírez. Nos dice: me gustaría saber cuáles serían los factores que generaron la baja energía de activación. Ok, la baja energía de activación fue debido a la presencia de estas impurezas. Estas impurezas atacan, las impurezas de cloro, las impurezas de aluminio y las impurezas de hierro, ¿verdad? De hierro, atacaron, ¿verdad?, al polímero de manera indiscriminada, ¿sí? Y generaron la formación de diferentes subproductos. Estas impurezas también experimentaron una descomposición al interior del grano. El polímero normalmente se distribuye en forma de mini crispetas. El polímero normalmente, cuando sale del reactor, sale en forma de crispetas muy pequeñas, ¿verdad?, que tienen una geometría bastante irregular. Y este polímero se distribuye en forma de unas grajeas. Entonces, estos residuos de catalizadores se encuentran inmersos en la matriz del polímero. Entonces, cuando estos residuos de catalizadores, ¿sí?, tienen una concentración por encima
de valores de 20, de 30 partes por millón. Entonces, este tipo de moléculas empiezan a experimentar, ¿sí?, una reacción exotérmica que está demostrada experimentalmente. Y esa reacción exotérmica libera un contenido de temperatura y genera en ellas una descomposición que da origen a unos radicales. Esos radicales empiezan a atacar, ¿sí?, de manera no selectiva al polímero y lo empiezan a descomponer. Entonces, al descomponerlo, le disminuyen su energía de activación en un proceso de degradación termooxidativa. Profe, gracias por su respuesta. Por acá tenemos otra pregunta o un par de preguntas que nos hace alguien que asistió a la charla. Muy buenas tardes, profesor Joaquín. Muy interesante su presentación y su tema de investigación. Tengo dos curiosidades. Primero, ¿se ha probado el mismo proceso a temperaturas inferiores a 550 grados Celsius? Esa es la primera que tiene. El proceso durante el desarrollo de la investigación, nosotros trabajamos a diferentes temperaturas, ¿sí? Y se observaron cambios significativos en cuanto a los patrones de energía de activación, pero no valores tan marcados como los observados a 550 grados. Se tomó el valor de 550 grados como punto de partida porque allí fue donde se identificaron las mayores concentraciones de compuestos oxigenados, las mayores concentraciones de compuestos azufrados que de hidrocarburos saturados, ¿verdad? Entonces, encontrar un pico en la concentración de compuestos azufrados hace que el aporte hacia la investigación sea mucho más significativo, porque nos está indicando que el proceso pirolítico está removiendo todos estos compuestos azufrados y no está permitiendo que se queden al final en algún subproducto sólido que se genere. Entonces, esa fue la razón por la que se tomó el valor de 550 grados Celsius, pero sí, indiscutiblemente realizamos ensayos a menor temperatura, pero los valores de energía de activación y otros parámetros que se midieron fueron inferiores. Okay. Y la segunda pregunta que nos hace esa misma persona es si la concentración de cloro y de hierro, por ejemplo, tienen efecto en la velocidad de degradación del PP, porque no se tuvieron en cuenta estos compuestos y sus posibles radicales que se formarían cuando hay otros radicales involucrados a esas condiciones de reacción. No entendí bien la pregunta. Okay. ¿Me la puedes repetir, por favor? Otra vez es si la concentración de cloro y de hierro, por ejemplo, tienen efecto en la velocidad de degradación del PP, ¿por qué no se tuvieron en cuenta estos compuestos y sus posibles radicales en el mecanismo? Ok. O sea, sí tuvieron, como lo dice muy bien la persona que nos realiza la pregunta, sí tuvieron efecto porque estas concentraciones hicieron que los valores de energía de activación disminuyeran, ¿verdad? ¿Por qué no se presentaron en el mecanismo? Porque son mecanismos que ya han sido estudiados. O sea, son mecanismos que han sido propuestos por muchos investigadores en donde explican cómo el radical cloruro ataca al polímero, ¿sí? Y cómo se generan diferentes tipos de subproductos. Entonces, como ha sido tan explicado, nosotros consideramos no repetir lo que otros investigadores habían hecho. Eso sin demeritar las otras investigaciones. Pero una razón de mayor peso es que cuando nosotros empezamos a revisar esos mecanismos con el cloruro, no llegábamos a los subproductos que sí habíamos cuantificado vía cromatografía de gases, ¿verdad? Entonces, uno de los grandes retos, ¿sí?,
del químico orgánico es poder explicar, ¿sí? Reacciones inversas, es decir, poder irte desde los subproductos de una reacción, ¿sí? Retroceder y llegar al origen de las especies que te están generando esas moléculas. Entonces, cada vez que realizábamos el proceso inverso, pues no llegábamos a las reacciones iniciales de cloruro con el polipropileno, sino que llegábamos a puntos similares a los que nosotros planteamos, ¿no? Es decir, a tener el radical etilo, pues dando o atacando vía radical libre a la cadena de polipropileno y a otros subproductos de reacción también. Profe, gracias. Por acá tenemos más preguntas de parte del público. Nos dice el profesor Henry Núñez. Buenas noches. Tengo entendido que al usar la técnica TGA en procesos de descomposición, la temperatura de inicio de pérdida de peso se ve afectada por la velocidad de calentamiento. ¿Por qué se elige 20 grados Celsius por minuto? ¿No es muy alta? Ok. Nosotros realizamos pruebas a diferentes ratas de calentamiento. Trabajamos a 5, trabajamos a 10, trabajamos a 15 y trabajamos a 20. Las concentraciones de cada una de estas especies observadas indiscutiblemente era menor, ¿sí? O sea, las concentraciones fueron inversamente proporcionales a la rata de trabajo, ¿cierto? Además, que al trabajar a menores ratas, observábamos al final mucho residuo en el fondo del reactor de cuarzo. Entonces, aun cuando la reacción se llevaba a cabo y era ineficiente, o sea, el reactor quedaba muy sucio. Pues, al quedar el reactor muy sucio, ese es un proceso, o sea, no es limpio, ¿sí? No es limpio, y además se está perdiendo mucho subproducto porque no fue completo el proceso pirolítico. Principalmente pirolítico, el de la degradación termooxidativa fue muy eficiente de hecho a 10 grados Celsius por minuto. Por la naturaleza propia del átomo de oxígeno, pues que ataca y hace que la descomposición sea mayor. Gracias por la respuesta. Por acá tenemos otra pregunta por parte de un asistente, no está identificado, pero dice: ¿cómo midieron la energía de activación? Ok, la energía de activación nosotros la medimos, la energía de activación se calculó, o sea, la energía de activación no se midió. Nosotros la calculamos utilizando modelos matemáticos. Utilizamos el modelo de Friedman, utilizamos el modelo de Coates, y es una información, son información de temperatura información de temperatura y de tiempo que se tomaron del TGA, de los resultados de TGA. Entonces, fue simplemente pues utilizar la ecuación de Arrhenius mejorada y hacer el cálculo de la energía de activación. Bueno, por acá creo que tenemos la última pregunta por parte del público. Es el mismo asistente de una pregunta anterior. Dice: entonces, según su criterio, si la influencia de los radicales no es directamente degradar el POP, ¿cuál sería la contribución de estas especies? ¿Me puedes repetir la pregunta? No la logro entender. Ok, que entonces, según su criterio, si la influencia de los radicales no es directamente degradar el POP, ¿cuál sería la contribución de estas especies? No sé si de pronto el POP se refiere directamente a eso, es otra cosa, puede aclarar de pronto quien esté preguntando a través del chat. Debe hacer referencia al postconsumo, al PP postconsumo. Pero o sea, el radical
el radical acelera la descomposición del polímero. ¿Sí? El radical lo acelera, o sea, el radical ataca al polímero, disminuye su energía de activación y produce un sinnúmero de especies que no son deseadas. O sea, en un proceso natural, en un proceso no pirolítico, en un proceso no termooxidativo inducido, lo que no se desea es que estén presentes los radicales, no se desea. Por ejemplo, en un postconsumo, en un plástico, un polímero como este, o sea, yo no deseo que aquí estén presentes radicales, porque si hay presentes radicales, pues el radical me va a degradar la tapa completamente y cuando yo quiera hacer este giro, pues este material que está aquí se me va a deshacer en la mano, se deshace. Entonces, si se deshace en la mano, es un riesgo, ¿verdad? Y no está cumpliendo con su fin deseado o con su propósito. Además, si se degrada, este selle, este torque que yo estoy haciendo aquí, este selle, no va a ser eficiente y el material va a tener fuga. Entonces, si es un material inflamable como alcohol, lo que está aquí presente, pues es un riesgo para la salud. Entonces, no se desea que en el material de primer uso estén presentes los radicales libres. ¿Cómo hago yo para eliminar esos radicales libres? ¿Cómo hago yo para eliminar esos radicales libres? Pues se le adicionan unos antioxidantes, ¿verdad? Entonces, como nosotros sabíamos que en los residuos W1, 2, 3, 4 y 5, ¿sí? Estaban presentes los radicales, ¿verdad? Y desde el punto de vista de economía circular queríamos mejorar esos residuos. Entonces, recuerden que yo le adicioné W3 y además le adicioné 0.1% de un antioxidante. Entonces, el objetivo de ese antioxidante era inhibir ese radical. Entonces, cuando yo inhibí esos radicales, recuerden en la figura que la energía de activación de esos materiales incrementó en unos valores mayores que los iniciales, indicando de esa manera que yo inhibía los radicales, ¿verdad? Entonces, espero que de esa manera yo pues haya podido responder la pregunta. Traté de entenderla un poco y creo que pude haber acertado. No sé si la persona de pronto puede hacer otra pregunta un poco más específica o si la respuesta es la adecuada. Perfecto, no, muchas gracias. Le damos también muchas gracias al público por sus preguntas. Profesor Carlos, si quiere dar unas palabras de cierre al evento. Gracias, Jairo. Bueno, Joaquín, primero felicitarte por la charla. De verdad que es evidente tu dominio sobre tu tema, muy claro. Yo creo que no todos aquí son químicos y veo la participación de muchos profes de otras áreas, lo que significa que tu charla se ha hecho entender y ha despertado mucho interés de profesores diversos, ¿no? Físicos, químicos, yo que soy biólogo. Y la verdad que es muy interesante. Yo, por ejemplo, no trabajo con el tema, pero he trabajado mucho con radicales libres, pero en un contexto completamente distinto, ¿verdad? En la parte biológica, en la parte de la medicina. Y creo que esa pregunta que hace el profesor Samir acerca de cuál sería la contribución de las especies reactivas de oxígeno o radicales libres, yo creo que todo depende del contexto, ¿no? Me parece que en algunos contextos los radicales pueden ser deseados para que puedan acelerar ciertos procesos de degradación, pero en otros contextos son como contaminantes del proceso y toca a uno intentar removerlos. Yo de verdad muy contento también con la participación de los profes en ese seminario. Y para no me alargar más, no tengo preguntas, apenas agradecerte también por sacar tu tiempo. Lo sé lo cuánto es duro durante la semana, con trabajo en la empresa, con trabajo en la universidad y todo, sacarle tiempo. Y agradecerte una vez más. Muchas gracias y muchas gracias también
a todos los asistentes. Gracias, Jairo. Gracias, profesor, muy amable. Y mil gracias también a todos los compañeros, colegas que estuvieron aquí presentes y que realizaron pues cada una de estas preguntas, las cuales valoro mucho, han sido de mucha importancia y sé que van a hacer que mi crecimiento como profesional investigador y como persona pues sea cada vez mayor. Gracias, muy amable, espero que sí. Profe, la verdad, muchas gracias nuevamente por este espacio y muchísimas gracias también a los asistentes por su presencia en el evento y nos despedimos formalmente. Los esperamos el siguiente jueves en nuestro siguiente seminario de ciencias. Hasta luego. Hasta luego.